Bueno, muy bien, estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, estamos en Facebook hoy, ayer tuvimos un problemita técnico, pero hoy ya estamos de nuevo. ¿En dónde estamos? Así es el nombre de nuestro Facebook, por Twitter, @en dónde estamos, Instagram, en dónde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Por internet, libertas.uy y también, por supuesto, radionacional.com.uy, radionacional.com.uy. Vamos con esta editorial rápidamente, pues un poco extensa, y quiero compartirla con todos ustedes, considerando que bien vale la pena. La libertad de prensa, ese es el gran tema de hoy, la libertad de prensa. Y la libertad de prensa es esencial para la seguridad y libertad de un Estado. No lo digo yo, se lo dijo en la Declaratoria de Massachusetts, redactada por John Adams y publicada en 1787. Este sonado caso de la justicia fiscal contra el periodista uruguayo Ignacio Álvarez pone en tela de juicio la libertad de prensa en nuestro país. Se pone en discusión la libertad versus la intimidad de una persona, y de parte de la misma justicia fiscal especializada en crímenes como el de violencia de género contra la mujer, porque ese es el título de esa ley. Esto se desprende de un artículo que legisla la ley de género y que trata este instituto de nuestro derecho vigente en aparente contradicción con la libertad de prensa en nuestro sistema democrático. Hablo de la ley 19.580 sobre violencia de género contra la mujer. Habría que recalcárselo esto al fiscal Gómez, que habló de que se cuidaban ambos géneros respecto a la violencia. Este episodio hasta nos lleva a contemplar lo que nos dice sobre la ley de equilibrio o del centro de la conducta democrática de una sociedad. Se trata de una ley de la sociología que tiene nombre propio, la campana de Gauss. Ella nos indica que las mayorías de las personas en cualquier sociedad tienden a conductas y formas de pensamiento ubicadas en el centro o al centro, entre los polos opuestos de las ideas políticas, por ejemplo. Este principio fue descubierto muchísimo antes, pero muchísimos siglos antes. Más concretamente asumió el estatus de una regia iuris, es decir, de un principio del derecho, en el derecho romano. Con este principio jurídico del período del Código de Justiniano, quod omnes tangit ab omnibus approbari debet, literalmente se nos dice, lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo. Esto dice este principio romano. Lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo. En este caso, la libertad de expresión en nuestra democracia, que es lo que a todos atañe como país, como democracia, como Estado de Derecho. El jurisconsulto y constitucionalista español Miguel Revenga Sánchez lo expresa como el adagio de la tradición en nuestro derecho al referirse a un elemento esencial de la democracia. ¿Cuál es este elemento esencial de la democracia? La publicidad, pero no en el sentido que le damos los uruguayos de pautas comerciales. La publicidad en el sentido de la transparencia pública o la transferencia pública de la información o el derecho público del acceso a la información. Por lo tanto, la libre información y el estado público de la información. Eso hace a la esencia de la democracia. Dicen grandes teóricos, innúmera cantidad de teóricos, y entre ellos el experto español constitucionalista Miguel Revenga Sánchez. Para hacerlo acude a la citada expresión que acabo de darles, la expresión romana, que es, digamos, el faro, esa regia iuris, ese principio jurídico, un principio universal, dice quod ad omnes tangit, ab omnibus approbetur, lo que a todos atañe, todos deben aprobar. Es decir, es un adagio, ¿no? Como un proverbio jurídico que se debe aplicar siempre. Lo que a todos atañe, todos deben aprobar. La libertad de prensa en una democracia. Emmanuel Kant llega a formular tal vez la consigna de un principio que podemos considerar de la mayor envergadura liberal, incluso hasta de romántica estirpe liberal, cuando lleva todo esto a las últimas consecuencias, expresando, miren lo que expresa Emmanuel Kant, el gran pensador alemán, al cual el liberalismo, las ideas, el mundo de las ideas,
las ideas democráticas le deben un montón. Dice lo siguiente: todas las acciones relativas a los derechos de los demás que resulten incompatibles con la publicidad son siempre injustas. ¿Qué habría dicho Kant en esta circunstancia, ¿no?, que vivió el periodista Álvarez? También agrega Kant: todas las acciones que necesiten de la publicidad para no errar en sus propósitos resultan conformes a la moral y a la política al mismo tiempo. ¿Qué nos dice? Que todas aquellas acciones que necesariamente se hacen públicas son conformes a la moral y a la política al mismo tiempo. Es decir, todo lo que se informa abiertamente, cuando la opinión pública, cuando la sociedad está informada, tiene noticia de algo que pasa a nivel del Estado, de algo que pasa en alguno de sus poderes, de lo que pasa con alguno de sus miembros integrantes, con lo que pasa, en lo que pasa con sus referentes, que eso obedece al periodismo de investigación, periodismo menguado en nuestro país, demasiado atenuado, y son muy pocos, muy poquitos los periodistas de investigación en un estándar periodístico, el nuestro, que deja mucho que desear. Las declaraciones universales de democracia, también como digamos, documentos universales, como las constituciones de Inglaterra, la Magna Carta Libertatum, así se llama además, la Magna Carta de la Libertad, la Declaratoria de Filadelfia en los Estados Unidos, o nuestra Constitución, la Constitución de nuestro país, establecen como un derecho fundamental que hace a la esencia de este sistema de gobierno la libertad de expresión. Hoy está considerado como libertad de prensa, incluso integrado a este concepto más amplio de la libre expresión de las ideas y de la información. No es solo la libertad de expresión de las ideas, es la libertad de expresión de las ideas y de la información. El artículo 7º de la Constitución nos dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad. Vida, honor, libertad. Los tres primeros derechos, entre los 6 que menciona como derechos fundamentales, que son consustanciales a nuestra democracia, bueno, precisamente entre ellos está la libertad y también el honor, que está en juego en todas las partes implicadas en este juicio por violación, que partió de una denuncia o de una acusación que hizo una señora de 30 años. La proclamación de la soberanía nacional integrada al concepto de libertad de prensa o a la transparencia de la información, como así lo consigna, te repito, lo consignan las constituciones de Estados Unidos, la mayoría de todos los países de Occidente, formuló el principio universal de la democracia. Se formula ese principio como un principio universal de la democracia, y digamos que es el paradigma de la democracia. Estos aspectos, para muchos teóricos del derecho constitucional, para politólogos, para expertos en el derecho público, en el derecho político, pueden significar hoy una proclamación idealista, purista y ortodoxa de la democracia, pero para muchos otros y para los documentos vigentes, no. Es la esencia de la democracia según lo que está escrito en los documentos universales oficiales, como las constituciones de las distintas repúblicas soberanas que integran inclusive la Organización Nacional, la Organización, perdón, Internacional de las Naciones, ¿no?, la ONU. Pero lo cierto es que en esta sociedad tecnológica, mediática, viviente de la gran revolución informática, ciertamente en una democracia de partidos o de coaliciones de partidos, como ocurre en nuestro Estado nacional, bueno, convive con ellos la polarización ideológica. Por eso partí de la campana de Gauss y por eso de ese principio jurídico del derecho romano. Porque conviven en ellos, es decir, en ese sistema político, la polarización ideológica, la que en nuestro país se va tensando hacia la extrema izquierda, se va tensando hacia la extrema izquierda, y no parece tensarse hacia la extrema derecha en el sistema político, a eso me refiero, sino que la polaridad se va dando entre un punto central y la extrema izquierda, entre un punto central al centro y la extrema izquierda. Esto es en el sistema político. Se trata de un caso muy particular, el de nuestro país. Así está planteada la polarización de coaliciones, por acá en estos tiempos, pero no parece pasar lo mismo en nuestra base social. No parece pasar lo mismo. La misma empieza a tensarse hacia los extremos. En la base social se va dando, se lo ve en las redes sociales, se lo ve en la convivencia,
cotidiana en distintos barrios, se va tensando hacia los extremos, pero sin embargo hay un gran núcleo de la población importante que está en el centro, obedeciendo a la ley de la campana de Gauss, obedeciendo precisamente a ese adagio romano: lo que a todos nos atañe o a todos nos toca, todos debemos aprobar. Es decir, vivir hacia el centro de las opiniones, hacia el centro de las ideas, estar en equilibrio entre los extremos que se tensan y lo que hacen es fracturar, partir la sociedad. En países como Estados Unidos podemos decir que el ala izquierda del poder es el Partido Demócrata y el ala derecha es el Partido Republicano. Viste que te voy dando ejemplos para que veas que es un fenómeno mundial, es un comportamiento mundial, para entender cómo se vive en nuestro país. En cambio, en el nuestro se trata de una bipolaridad de coaliciones. Una izquierda radical, gobernada prácticamente por el Partido Comunista y el MPP, a la cual yo llamo PIT-CNT-FA, y otra de centro, que es la coalición republicana de gobierno. Esta polarización, entiendo, se va replicando en nuestras instituciones. Esta polarización política no es gratuita, no se agota en el sistema de partidos o de coaliciones políticas, sino que se replica, atraviesa, es transversal a toda la institucionalidad del país. Y vaya que afecta sobremanera a nuestra justicia, a nuestro poder judicial y lo que yo llamo nuestra justicia fiscal, porque afecta a la fiscalía. La Fiscalía General de la Nación pertenece al Poder Ejecutivo, es un órgano desconcentrado que obedece al presidente de la República, por lo tanto no es Poder Judicial. Pero a raíz del cambio que hemos tenido, legislado por el gobierno del Frente Amplio, ese cambio en nuestra justicia, transformando el Código del Proceso Penal y creándose las fiscalías especializadas y la Fiscalía General de la Nación a través del proceso acusatorio, sacando aquel proceso inquisitivo que teníamos antes, en el cual el juez, de acuerdo a lo preceptuado por la Constitución, era el garante del juicio, del debido proceso, y tomaba cartas en el asunto desde el inicio, iniciaba las investigaciones, instruía a los sumarios y los presumarios. Ahora no, ahora el juez quedó relegado a ser prácticamente un escribano que firma lo que un fiscal acusa o absuelve. Por eso es la justicia fiscal, para mí, de nuestro país. Por ejemplo, lo vemos en la Fiscalía General de la Nación y así en el Poder Judicial. El ala muy a la izquierda, entonces dijimos, es el Frente Amplio, y el ala de centro es la coalición de gobierno. ¿Cuántos comulgan con el ala muy a la izquierda y que son integrantes de nuestra justicia fiscal? Bueno, un montón, se hace visible porque se han creado fiscalías especializadas, por ejemplo, en violencia de género contra la mujer, obedeciendo a la ideología ya universalizada, instalada globalmente, la ideología de género, que proviene de los movimientos neomarxistas o de la nueva izquierda mundial. Se ha creado también por ley, inconstitucionalmente para mí, lo digo modestamente, se ha creado la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para investigar y perseguir casos entre los años 1973 y 1985, cuando no es retroactiva la aplicación de una nueva figura delictiva, que en nuestro país nace en el año 2006, los crímenes de lesa humanidad. Es decir, no tiene efecto retroactivo, esa fiscalía tendría que ser anulada directamente. Lo hemos conversado con el ex fiscal y hoy diputado, el doctor Gustavo Subía. Dije que todo esto no es pacífico, no hace pacífico el concepto de fractura clara, porque sobre esta división política e ideológica sobrevuela otra división, muy grave, que es la división social. Es la división social. Y a su vez hay una desconfianza razonable en nuestra población respecto al sistema político uruguayo. Las razones no las voy a analizar ahora, pero hacen la cuenta de la superburocracia de nuestro Estado, la superburocracia privilegiada económicamente, que también va medrando en privilegios laborales precisamente sobre la actividad privada, y a su vez tienen estabilidad en el lugar de trabajo, horarios muy cómodos, en la gran administración central y de las empresas de Estado, asegurándose la estabilidad económica de sus familias, lo cual las coloca en un lugar de privilegio a las burocracias estatales de nuestro país, en desmedro de la economía privada, de la economía productiva y privada, a la que exprime con la alta carga impositiva que el sistema fiscal de nuestro Estado ha desarrollado. Por otra parte, el sistema de enseñanza
es el gran fracaso que provoca otra división muy grande y determinante, la división social que te decía, la división social. Las clases medias, nacidas de la burocracia estatal y clases políticas y sindicales, se disparan hacia modelos con estándares de vida finlandeses, daneses. En cambio, en cambio, las masas sociales están con estándares venezolanos o cubanos. Las masas sociales no integradas a esa privilegiada burocracia estatal o a ese sistema de clases políticas o a ese sistema de clases sindicales. Y van hacia los estándares venezolanos, cubanos, necesitando de eternos planes de subsidio o asistencia. Muy bajas jubilaciones, bajo nivel de pensiones, inclusive por debajo del índice medio de salarios, hoy por hoy. Y entonces en todo este marco, hoy la justicia de nuestro país intentó perseguir a un periodista uruguayo muy conocido, quizá uno de los pocos que hacen investigación dentro del ejercicio del periodismo nacional, pues se pretendió allanar sus objetos tecnológicos de trabajo, su celular, computadoras o tablets. Es realmente un grosero despropósito de la justicia fiscal uruguaya. La libertad es libertad si se aplica, si se vive. La ley de libertad de prensa está por encima de cualquier otra consideración legal, en este caso de parte de la fiscal y de parte de la jueza de garantía, que dieron orden de allanamiento al periodista Ignacio Álvarez para incautar sus elementos de trabajo, sus instrumentos de trabajo, violando inclusive su derecho a reservar la fuente y el de todo su equipo de investigación. Pero en estos tiempos la libertad de prensa y el honor de las personas que están involucradas, bueno, fueron gravemente vulneradas, creo yo, todas, sin dar garantías de una justicia ecuánime por encima de cualquier rencilla ideológica o perfilismo militante, como se notó en la fiscal y en la jueza, como en este caso, por la causa feminista, dentro del marco de una ley feminista o de género que contempla solo la hipótesis de violencia contra la mujer. Ante esto recuerdo las absurdas palabras del fiscal Gómez en esa conferencia de prensa tartamudeante y fruncida, queriendo dar verbalmente garantías de proteger a las personas de nuestro país contra las violencias de género, sean hombres o mujeres. Mentira, doctor Juan Gómez. Esta fiscalía está creada feminísticamente por una ley feminista, o usted no lo sabe. Pero un periodista uruguayo difundió audios que una fuente que no reveló le entregó acerca de los hechos de esa denuncia por violación, apeló a su derecho de libertad de prensa para publicar hechos documentados que relativizan dicha acusación penal. Seguro al contravenir, una prohibición legal evitó un mal mayor, principio de excepción. En el ejercicio del periodismo y bajo el derecho fundamental de la libertad de prensa y de expresión, bueno, se apeló a dar información sobre un notorio caso público, de notorio interés público, a dar una información de acuerdo a documentación que le habían acercado, que le acercó una fuente que él no reveló. Aclaro que si este principio de la libertad de prensa no se hubiera aplicado en la historia, no hubiéramos tenido el caso Nixon, los papeles del Pentágono en los Estados Unidos, el caso Petrobras en Brasil. Lo digo aquí a modo de una somera ilustración histórica. Quod omnes tangit, ab omnibus approbetur. Es el antecedente jurídico de la igualdad ante la ley, y ese principio tiene otro en el derecho, que es el de la excepción por funciones. Cada función responde también a paradigmas o a reglas jurídicas. La función del periodismo responde a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Quizá lo que Miguel Revenga Sánchez concluya, en compañía del escritor italiano Elías Canetti, respecto a que la democracia de los Estados Unidos es un modelo con características muy especiales, cuyas reglas de juego descansan en una pluralidad de dualismos, sea aplicable también a nuestra democracia. Me explico rápidamente. Dualismos como libertad de información o de prensa y el derecho a la intimidad sexual de las personas. ¿Qué dualidad? Dualidades a montones. Dualidad entre la legal y necesaria vía,
del concurso obligatorio para ingresar a la administración pública en nuestro Estado y los cargos de confianza y todo lo que está metido a dedo y no sabemos. Qué secretismo a voces, qué dualidad. Igualdad de todos ante la ley, artículo 8 de la Constitución, y las leyes de cuotas que se legislaron para que puedan entrar por cuotas los transexuales, la población negra, la población blanca. Qué dualidad, qué contradicción, cuánta pluralidad de dualidad. Evidentemente, sería una tontería seguir con estas dualidades porque la lista sería enorme, sería de un alarde intelectual que cansaría al lector y a mí me haría un tonto. Lo cierto es que todos los secretos concentrados en un lado terminan siendo explosivos y fatales en otro lado. Y en este caso el secreto de los perfiles ideológicos de nuestras fiscalías explotó ante un error estratégico de dos militantes del feminismo radical y las políticas de género ante el ejercicio profesional del periodismo de un periodista muy famoso en nuestro país y, repito, un periodista de investigación. Estilo discutible por muchos, alabado por otros, respetado, pero periodismo al fin, un estilo, una escuela periodística, nada más que eso. Por otra parte, es incontrastable como verdad que la Fiscalía se equivocó y dio una orden de allanamiento ilegal contra las herramientas de trabajo del susodicho periodista. Y se equivoca el fiscal general subrogante Juan Gómez al manifestar que la fiscal Mariana Alfaro, concentrada en la importancia del caso central de acusación por violación, no tomó en cuenta esta flagrante violación al principio de libertad de prensa. No se acordó, no la tomó en cuenta como al derecho precisamente a la información, como el derecho a la información, como el derecho del periodista de no revelar la fuente, porque ordenaron allanamiento en su casa y en la radio para incautar su celular y cuanta computadora pudieran encontrar, y de hecho lo hicieron en parte, así lo testimonia el periodista. De hecho lo hicieron. Una flagrante violación, una orden de allanamiento ilegal que contraviene, que contradice, que atropella el principio de libertad de expresión, la libertad de prensa en nuestro país. Hecho que tomó incluso trascendencia, que trascendió frontera ya, justo en el país modelo, justo en el país de la democracia plena, justo en el país que es modelo en América Latina. Mirá qué curioso. No es tan plena nuestra democracia, porque precisamente no está todo en el centro, en el equilibrio de las partes, sino que se va tensando hacia extremos. ¿Cómo pudo el fiscal Juan Gómez decirnos que la fiscal Alfaro no se percató de ese detalle? ¿Cómo puede decirnos que el allanamiento no se hizo y no se hará cuando en verdad se hizo allanamiento? Pero la medida fue en parte frustrada por no dar in situ con el periodista investigado por la justicia fiscal. Tremendo. Por otra parte, el fiscal Gómez, en una cantinflesca conferencia de prensa, entre contracturas de su rostro, tartamudeos y temblequeos de su voz, se encarga de decir que la fiscal Mariana Alfaro es una excelente persona. Detalle impertinente ante tamaño atropello de un derecho sagrado para nuestra democracia. Atropello o ilegalidad que el propio fiscal minimizó con la expresión de medida innecesaria, pero ajustada formalmente a derecho. Terrible. ¿Qué puede estar ajustado a derecho ni en lo formal, te diría, exagerando, cuando se emite una orden de allanamiento para confiscar los instrumentos de trabajo de un periodista y todo su equipo, así como de los equipos técnicos de la radio en la cual trabaja? Una grosería institucional en plena democracia. Es bueno saber, además, que el infeliz hecho judicial trascendió fronteras. Por lo tanto, lo de democracia plena plenamente nos deja perplejos. ¿Se imagina usted si el periodista Ignacio Álvarez no hubiera difundido esos audios que relativizan la acusación de violación de una mujer de 30 años y esta acusación hecha sobre 3 muchachos de 18 años con quienes participó en una orgía? ¿Qué suerte correrían las partes involucradas? Especialmente, ¿qué suerte correría la verdad de este asunto? ¿Se imagina si hubieran incautado su celular con todas las fuentes de información que tiene este señor? Además de las causas que él mismo tiene abiertas contra fiscales y otras contra él en relación a su rol periodístico de investigaciones, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué más? Veamos qué dicen nuestras fuentes legales principales al respecto. El artículo 29 de la Constitución dice: es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados
o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley, por los abusos que cometieren. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material o la destrucción de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las libertades de prensa. Y apelo aquí a lo que se consigna en una excelente nota de nuestra propia organización Libertas, y doy mis palabras finales en esta nota, no así en este asunto. La ley 16.099, ley de prensa, en el artículo primero, libertad de comunicación de pensamientos y libertad de información, es enteramente libre en toda materia la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen por cualquier medio de comunicación dentro de los límites consagrados por la Constitución de la República y la ley. Esta libertad comprende, dando cumplimiento a los requisitos resultantes de las normas respectivas, la de fundar medios de comunicación. Y sigue, es larguísima la documentación, está toda escrita, la publicamos en nuestras redes sociales, va a estar todo esto publicado, se hace muy largo para, digamos, el aspecto oral de nuestro programa de radio, pero quédense tranquilos que está todo esto publicado tanto en nuestras redes sociales como también en la web de Libertas, esta editorial que es bastante extensa. Cierro con esto. Desde este panorama institucional y político del país, no conviene olvidar que la mayoría de la bancada de legisladores del Frente Amplio firmó para que el periodista Ignacio Álvarez fuera procesado por el delito de violación a la intimidad sexual de la denunciante por publicar los audios sin su consentimiento. Realmente una conducta política que descalifica dicha fuerza en términos democráticos. Tema que trascenderá mundialmente, insólito hecho, ¿verdad? Insólito hecho político de una fuerza con vida parlamentaria a nivel de oposición que dentro de nuestra vida democrática pidan el procesamiento penal de un periodista por el simple hecho de ejercer su profesión. Fiscal Gómez, en sus declaraciones, brilló la ausencia de estos básicos conceptos del derecho y la libertad de expresión en una democracia occidental como la nuestra. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, bueno, lo que tenemos que preguntar en este caso sobre la LUC, en este ciclo tan especial de jueves y viernes que hemos iniciado la semana anterior y vamos a continuar durante todo el mes de febrero y mes de marzo, ciclo especial vinculado a la ley de urgente consideración. Así que mañana, a partir de las 10, empezamos a preguntarnos en materia de ley de urgente consideración, ¿en dónde estamos? Chau.